Episodio número 3235. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando el cierre de esta poderosa y súper especial lección número 13, el tabernáculo, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Y como en cada cierre, siempre hacemos un breve resumen de todo el contenido que hemos visto durante la semana. Eso es posteriormente. Y luego vamos a también compartir las vías de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el mensaje de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Que si hay algo que no hemos entendido hasta ahora, tú nos ayudes a recordarlo y a aprenderlo, y que de esa manera podamos también compartirlo con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tabernáculo. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Repetimos, el libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 30, titulado El tabernáculo y sus servicios. Repetimos, Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 30, El tabernáculo y sus servicios. Y a propósito de citas, aquí hay una del comentario bíblico de Andrews, el tomo 1 y la página 264. Repetimos, el comentario bíblico de Andrews, el tomo 1, la página 264. La construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. El modo en que se relacionarían con Él y unos con otros quedaba definido por la ley del pacto. El tabernáculo era verdaderamente un lugar de reunión, un lugar donde se reunían Dios y los humanos. Fue solo después de la redención y el establecimiento de una unión permanente con Dios a través del pacto que el pueblo tuvo acceso a Dios en su morada. Del libro Comentario Bíblico de Andrews, el tomo 1, y la página 264. Y esta cita es sumamente interesante, y más en el contexto de todo lo que estamos estudiando del tabernáculo, ya que da la pauta de que el pacto, de que la ley de Dios era la base en la que Dios iba a entrar en una relación pactual. También ellos mismos tenían que seguirlo entre ellos. Estamos hablando seguir lo que decían esas tablas de la ley de Dios
para que de esa manera tuvieran una buena relación unos con otros. Por su parte, Elena de White describe la finalidad de los servicios del santuario. Y aquí venimos precisamente con una cita extraída de la cita que habíamos mencionado de Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 30, el tabernáculo y sus servicios. Noten lo que dice esta poderosa cita. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores, del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, o Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 30, el tabernáculo y sus servicios. Qué interesante lo que esta cita menciona, que el servicio del tabernáculo y en el templo posteriormente enseñaba esas verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y es sumamente interesante que también una vez al año todo esto que tiene que ver con la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del pecado y de los pecadores, todo eso le señalaba precisamente lo que Jesús iba a hacer por medio del santuario. Se hacen entonces algunas preguntas para luego pasar al breve repaso. Primero, el derramamiento de sangre era un elemento central de los servicios del culto en el santuario. Diversos tipos de animales eran sacrificados y su sangre era utilizada en casi todos los rituales allí realizados. ¿Qué simbolizaba la sangre y a qué apuntaban en última instancia todos esos sacrificios? Aquí escribí: la sangre simbolizaba la vida y en última instancia todos los sacrificios apuntaban al dador de la vida, Cristo Jesús, quien daría su sangre, la cual valía por todas las vidas humanas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que si la sangre es la vida, pónganse a pensar, la vida de Cristo equivale a todas las vidas, porque en Él estaba la vida, dice la Biblia, y Él era la luz de los hombres. Entonces, Cristo Jesús equivaldría por cada vida de cada ser humano. Segunda pregunta. Por asombroso que fuera el hecho de que Dios, el creador del universo, habitara en el santuario, en medio de su pueblo, más asombroso aún es que viniera a habitar entre nosotros como uno de nosotros, como un ser humano. Eso en sí mismo habría sido una asombrosa expresión de amor. Pero ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, es decir, morir en nuestro lugar, ¿qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios? ¿Y qué nos enseña además acerca de cuánto desea Dios vernos salvados en su reino eterno? Aquí escribí: la muerte en la cruz es una manifestación pública y ante el universo del carácter de Dios, el cual es amor. Esto nos enseña que Dios nos ama tanto que prefirió dar su vida antes de dejarnos morir. Esa es nuestra respuesta. Con un amor tan grande como el de Dios, yo no sé qué cosas Dios tendría que hacer para demostrarnos más vívidamente que nos ama que el hecho de morir por nosotros, que vivir para siempre como un ser humano. Es algo que por las edades seguiremos investigando. La última pregunta y luego vamos al repaso. Se nos invita a leer Hebreos capítulo 8, los versículos del 1 al 6, para responder a la pregunta: ¿qué nos dice este texto acerca de cómo reflejaba el santuario terrenal lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros
en el santuario celestial? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Hebreos capítulo 8, los versículos del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dice este texto acerca de cómo reflejaba el santuario terrenal lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el santuario celestial? Aquí escribí: la Biblia establece aquí que el santuario terrenal era simplemente un modelo del verdadero santuario celestial, donde Cristo ministra y de ahí vendrá a rescatar a su pueblo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y ya pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo el sábado del Señor. Ahí leímos lo que decía Éxodo capítulo 35 del 1 al 3, donde se reiteraba la verdad del sábado, especificándole al pueblo que aunque estaban construyendo o colectando, en este caso, las diferentes ofrendas para el templo, no debían hacerlo en sábado, tampoco la construcción. O sea, si ni siquiera para hacer algo que era para Dios, en este caso, como construir su templo, Él permitía que era en sábado, decíamos: ¿cómo es posible que hayan personas que crean que para sus propias cosas personales, Dios entonces tenga que aguantarse eso y ellos puedan violar el sábado? En la parte del lunes estuvimos viendo las ofrendas y el espíritu, y vimos varias lecciones que hacemos bien en recordar. La lección número 1 es que ofrendar a Dios de lo que tenemos es un llamado para todos sin excepción. La lección 2 es que debemos trabajar para Dios de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Y la lección número 3 que aprendimos es que debemos dar de manera abundante hasta que todas las necesidades sean cubiertas. Porque todo eso lo enseña Éxodo capítulo 35, versículo 4, al capítulo 36 y el versículo 7. En la parte del martes estuvimos viendo el tabernáculo construido. Aquí vimos que Dios da un orden exacto en cuanto a cómo se iba a construir, a confeccionar la más mínima cosa, y todo eso viendo precisamente que Dios tiene un detalle, tiene un orden, tiene un énfasis en los detalles de manera marcada, ya que Dios es especialista en eso, pero más aún en cuanto al tema de la salvación. Y habían 9 partes que eran bien cuidadas. En este caso, el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Número 2, el arca. Número 3, la mesa de los panes de la preposición. Número 4, el candelabro. Número 5, el altar del incienso. Número 6, el altar del holocausto. Número 7, la fuente para el lavamiento. Número 8, el atrio. Y número 9, el material utilizado para el tabernáculo. Todos esos detalles
fueron dadas de manera magistral por Dios en cuanto a la construcción de este tabernáculo. En la parte del miércoles estuvimos viendo la presencia de Dios en el tabernáculo y ahí vimos que Moisés entró precisamente en este tabernáculo para luego no entrar más, porque el único que tenía acceso, en este caso al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Y Moisés hace todo esto porque iba a encender en ese sentido el altar del incienso, todo iba a estar funcionando. Moisés entra para dejarlo listo, pero es Dios el que manda el fuego. Lo interesante es que la presencia de Dios se manifestaba en una columna de fuego durante la noche y en una nube simbolizando su gloria durante el día. El pueblo dice que ni siquiera se movía si esa nube no hacía absolutamente nada. O sea, para que ustedes vean lo relevante y lo simbólico que era esa presencia. En la parte del jueves estuvimos viendo Jesús habitó con la humanidad. Y aquí nos pudimos dar un banquete espiritual, viendo que Juan 1:14 habla de la famosa palabra habitó, que también podría ser traducida como tabernaculizó, es decir, hizo un tabernáculo con los hombres. Y estamos hablando de que es una tipología que enseñaba y apuntaba a Cristo, y en grande escala Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo habitó con la humanidad. Cristo está intercediendo por nosotros y para siempre podremos adorarlo, no solamente en el cielo, sino también en la tierra nueva por la eternidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que el tabernáculo precisamente es una ilustración, no solamente para los israelitas, sino también para nosotros, de cómo lidia Dios con el pecado, pero también cómo salva y redime al pecador, aunque Él haya hecho el sacrificio eterno, pero aún así lo hizo por amor a nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Ayúdanos a apreciar cada vez más el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos a vivir vidas consecuentes, vidas agradecidas, porque no tenemos cómo pagarte tu salvación. Que de esa manera cada uno de nosotros pueda ser un promotor de tu luz, de tu verdad, y que el mundo entero se entere por medio de nosotros que tú eres un Dios todopoderoso y que quieres salvarlos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Un nuevo trimestre, una nueva lección con nuestro hermano Omar Medina. Y ahí estaremos viendo el cuarto trimestre titulado Josué, la fe que conquista. Y específicamente la lección número 1 tiene que ver con la fórmula del éxito. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez agotando esta primera lección. Recuerden que tenemos un primer episodio que es la introducción, que sale generalmente en la parte del viernes o en la parte del sábado temprano, y luego sigue una lección cada día correspondiente al domingo, lunes, hasta llegar al viernes. Todo esto se estará viendo la próxima semana, y la siguiente entonces su servidor junto al doctor y pastor Franklin Martí vamos a agotar la lección número 2 de este nuevo trimestre, sorprendidos por la gracia. Esta semana hemos abordado la lección número 13, el tabernáculo, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces, la nube cubrió la tienda de reunión
y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989, y también con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.